Villa López es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cardiólogo intervencionista e investigador clínico, es fellow del Colegio Americano de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, presidente del Colegio Mexiquense de Cardiología, autor y coautor de varios libros y publicaciones indexadas. Él es coordinador del Consenso Mexicano de Dislipidemias y Aterosclerosis, orgullosamente socio del Grupo Médico Roma Condesa y amigo nuestro. Absolutamente. Muchas gracias por ser nuestro ponente el día de hoy. No, al contrario. Es tu foro y te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Héctor. Decidí cambiar y hablar de este tema por varias razones. Primero, porque hace un par de semanas el presidente de los Estados Unidos de alguna manera incitó a la investigación y esa fue una de las cosas que me motivó. Y la otra, que era una cuestión de esperarse lo que hoy inició ya otra vez en Cancún, la ciudad por un incremento en los casos, por lo menos en esta ciudad. Lo que voy a pretender en la siguiente media hora es dar una charla más de índole cultural que de índole médico para no aburrirlos. Y bueno, todos recordamos que la ciudad de Wuhan es donde se inicia la pandemia y específicamente en el mercado de mariscos. Y es muy interesante lo que pasa en este mercadito. Resulta que se comercializan más de 110 diferentes especies de animales y evidentemente el propósito de la comercialización de estas especies pues es el diseño de ropa a través de la elaboración de pieles que les quitan evidentemente a los animalitos. Pero también tiene una particularidad este mercado. Se dedica, dentro de otras cosas, para satisfacer cierto mercado interno, pues a la elaboración de ciertos platillos medio exoticones. Ahora, cierto es que se cerró de manera inicial este mercado, pero a pesar de que ya existía una prohibición en la compra-venta de todo este tráfico de animales salvajes y se trasladó esta venta al mercado por Internet, pues resulta que el mercado presencial sigue siendo más importante y triplica las ganancias. Así que si por Internet era de 23,000 millones de dólares, casi llega a 75,000 de manera importante, aunque, insisto, es ilegal, ahí en el mercadito. Y una de las probables razones de por qué no ha sido tan fácil cerrar estos mercados es porque dentro del proceso de comercialización, aunque la causa principal sea las pieles y la elaboración de prendas, de alguna manera ellos también productos para tratar, entre comillas, de manera natural, tratar enfermedades de alguna manera de transmisión. Ahora, estos platillos exóticos, y no me acuerdo si alguno de ustedes la vio, porque esta fotografía circuló durante varios días, una vez que se inició la pandemia, porque se le echó la culpa a que el transmisor directo hubiese sido el murciélago. Y como ellos tienen un platillo, que es una sopa de murciélago, pues de alguna manera se pensó que esto pudiera ser el origen de la infección. Más allá de eso, y voy a regresar después a esta parte, lo que sucedió en el año 2003 con la pandemia que hubo, sobre todo en Asia y en el Medio Oeste, con el primer coronavirus. Pero lo que quiero empezar a señalar, porque me pareció algo muy impactante desde el punto de vista de salud pública, es lo que sucedió en China y en la propia ciudad de Wuhan. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de abajo están la cronología de los primeros casos que hubo. Y si bien los primeros casos se reportaron entre el día 7 y el día 10 de diciembre, realmente la mayor cantidad de casos de neumonía que fueron vinculados al mercado de mariscos
fue prácticamente alrededor del día 29 de diciembre en su pico máximo, pero se empezó por ahí del día 18. El otro punto que me pareció muy interesante es no nada más que hubiesen tenido ese seguimiento, sino que en menos de 3 semanas, en 2 semanas y media a partir de la pandemia, de alguna manera el sistema de no notifica a la Organización Mundial de la Salud lo que está sucediendo en su ciudad con respecto a la presencia de esta nueva infección. Y justo a la tercera semana se comparte por vez primera la secuencia genética del nuevo coronavirus. Y aunque no voy a poner la fotografía de la secuencia porque en particular no la entiendo, pero sí quise poner que de alguna manera esta fue la primera publicación ya formal desde el punto de vista científico, donde además de la secuencia del DNA del virus, también se le toma por vez primera una micrografía electrónica. Y del lado izquierdo se encuentra el mayor aumento y se puede ver perfectamente bien la proteína S que le confiere la forma de la corona alrededor del virus. Los otros dos aspectos que me parecieron muy importantes es que para prácticamente un mes de haber iniciado, entre 4 y 5 semanas de haber iniciado la infección, a pesar de que el número de casos no había sido tan alarmante, se determinan los primeros protocolos de detección en la ciudad, pero más importante, se establece legalmente la relevancia de la infección y se establece en ese momento la cuarentena en China. Entonces fueron cerca de mes y medio para tomar esta decisión. Para aquellos escépticos de lo que hacen los chinos, he de decirles que a partir del 22 de enero del 18 de enero hasta el 18 de agosto del año pasado, se registraron 84.888 casos en China. Y de ellos fallecieron solo 4.634. Y lo traigo a colación porque es el país más poblado del mundo. Entonces, si el país más poblado del mundo pudo haber tenido éxito en el control de la pandemia, ¿cómo es que en un país con mucho menos habitantes que ellos tuvimos de manera oficial 250,000 defunciones? Y si hago el cálculo por lo que el propio López-Gatell dijo, de multiplicarlo por 3, entonces estamos hablando de que en México fallecieron mucho más personas en todo este tiempo que el propio Estados Unidos, lo que nos hubiera podido convertir en el país con mayor número de muertes. Ahora, se tardaron varios meses en entender lo que sucedía específicamente con la hipertensión arterial. Y les quiero compartir que mi interés por este tema nació porque una periodista me localizó para saber si podía yo dar una entrevista para poderle explicar al público por qué la hipertensión arterial era un factor de riesgo para el desarrollo de la infección. Nosotros empezamos el 15 de marzo y justo en esa semana fue cuando me piden la entrevista y entonces evidentemente dije que sí, pero me tuve que poner a documentar. Entonces, esta primera serie, que está tomada del primer hospital COVID en cerca de 2.877 personas, se logró establecer que el grupo que había tenido hipertensión había tenido una mortalidad de 3.7 veces más que el grupo que no tenía hipertensión. Y esa fue la razón de por qué se vinculó a la hipertensión con el peor pronóstico de la enfermedad en aquel momento. Y luego hicieron este mismo grupo otra comparación que me pareció igualmente interesante. Ahora, dentro del grupo de mayor riesgo, compararon la tasa de mortalidad entre los hipertensos que tomaban medicamentos y los hipertensos que no lo tomaban. Y el radio de riesgo es todavía peor, porque es 2.5 veces más cuando se comparan estos dos grupos. Y por lo tanto, de los hipertensos que no tomaban medicamentos, pues tuvieron evidentemente una tasa de mortalidad totalmente exponencial. Más tarde,
en la misma ciudad de Wuhan, se hace un análisis de 1000 casos, terminan con 416 que fueron ya confirmados en expedientes y muy bien. Y los dividen por vez primera entre aquellos que tenían daño cardíaco ya establecido, por ejemplo, hipertrofia ventricular por la hipertensión o insuficiencia cardíaca por dilatación en una cardiopatía hipertensiva. Y así hacen el análisis comparativo. Y resulta que el 20% de la población cumplía con estos requisitos y el porcentaje de personas que tenían, por ejemplo, hipertensión arterial era mucho mayor. Pero lo primero que compararon fue la mortalidad. Y aquí es mucho más fuerte. Si la diapositiva anterior nos decía que 3.7 era la tasa de mortalidad más en un hipertenso, bueno, vean lo que sucede cuando la persona tiene, solo analizando la muerte, daño miocárdico. Y la mortalidad fue del 50%, comparada con solo 4.5% de los que no tenían ningún daño por hipertensión arterial o por cardiopatía isquémica dentro del corazón. Entonces, no es nada más la hipertensión lo que puede hacer mal pronóstico. Lo que puede hacer más mal pronóstico es que alguien dentro de este grupo tenga ya un daño miocárdico. Entonces, ahora analizo qué sucedió con los factores de riesgo. Bueno, pues resulta que el 60% tenía hipertensión, el 24% diabetes, el 30% ya había tenido enfermedad coronaria, el 15% un EBC y el 14% insuficiencia cardíaca. Prevalencias mucho mayores que cuando no existía el daño miocárdico. Y por lo tanto, es el segundo determinante pronóstico en el desarrollo de la enfermedad. En este mismo análisis se hicieron estas curvas que también son muy impactantes. Los pacientes que tuvieron daño cardíaco tuvieron el inicio de síntomas más temprano, más severo, y evidentemente, si la mitad se murió, pues en este grupo hubo más personas que requirieron la ventilación mecánica asistida, el grupo que no tenía daño cardíaco. Fíjense cómo un detalle tan tonto pudo haber hecho la diferencia desde el punto de vista de escrutinio en salud pública. Incluso estoy hablando de México. El solo hecho de haber separado a los hipertensos y dentro de los hipertensos a los que tenían daño cardíaco hubiese sido una alarma para que ese grupo de personas se cuidara mucho más que el resto de la población. Y el promedio de muerte que se observó en este grupo, en esta población china, es que fallecieron entre el 40 y el 50% entre el día 7 y el día 15 del inicio de la hospitalización. También recordamos mucho de los mitos que se habló en la población del norte de Italia, que fue dentro de todos los países de Europa el que tuvo mayor tasa de mortalidad. Y aquí, bueno, vale la pena recalcar que uno de los puntos fundamentales fue la edad. La edad en promedio fue de 67 años, pero entonces fue una población totalmente diferente a la china. Y el grupo de hipertensos, pues fue evidentemente también por la misma edad, de mucho mayor prevalencia, en promedio 64%, pero con enfermedad cardíaca el 75%. Y por lo tanto, era una población, si consideramos estos dos factores, de muy alto riesgo para muerte. Y dentro de todos los factores que se analizaron para poder determinar cuáles eran los grupos más vulnerables, se encontró evidentemente la edad, la diabetes superó a la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y la enfermedad renal. El último punto no quiero yo tomarlo en consideración porque es donde más se separa la curva, porque es el chart que se utiliza para choque séptico. Entonces, el que tuvo el choque séptico, pues evidentemente fue el que más se murió, pero no dentro de los factores de riesgo iniciales. Ahora, la hipertensión, vean cómo realmente no tuvo un impacto tan alto como lo había tenido
la población china. Y curiosamente, las personas que habían recibido inhibidores de la ECA, medicamentos que reciben el nombre de receptores de angiotensina 2, que también se utilizan para la hipertensión, o bien un nuevo grupo de medicamentos al que recibe el nombre de ARNI, que se utiliza para insuficiencia cardíaca, fueron los poquitos que dentro de los procesos de hospitalización tuvieron una evolución clínica mucho más favorable. El otro punto fue que no tuviesen daño cardíaco, medido porque la fracción de expulsión se encontraba dentro de límites normales. Y en esta población también hubo una mayor tasa de mortalidad de 2.3 veces más en el grupo que tenía enfermedad cardíaca. Pero algo que me pareció muy, muy interesante fue el análisis que hizo este grupo con respecto a las personas que tuvieron enfermedad cardíaca y las complicaciones que comprometieron la vida. Y resulta que la trombosis arterial y el choque séptico solo se presentaron en el grupo que tenía enfermedad cardíaca. Estas dos complicaciones, que son las más temidas, no tuvieron ni trombosis arterial ni tenían trombosis séptica. Y sin embargo, cabe mencionar que se ha generalizado el uso de anticoagulantes de manera indiscriminada a todo el mundo cuando tiene el diagnóstico de COVID como parte del tratamiento integral. No voy a ahondar mucho en el diagrama porque no es el tema. Lo único que quiero resaltar, porque sí va a ser necesario, es recordarles que en las células yuxtaglomerulares se produce la renina, que actúa sobre el angiotensinógeno, que se produce en el hígado para formar angiotensina 1. Y aquí en el pulmón, la enzima convertidora de angiotensina convierte este péptido en angiotensina 2 y esta actúa en la corteza adrenal o bien a través de la estimulación simpática se lleva a cabo dos procesos: el aumento del volumen sanguíneo y el aumento de las resistencias periféricas, con lo que se aumenta la presión arterial. Toda esta cascada, desde el punto de vista natural, está hecha desde el punto de vista biológico para responder en caso de emergencia a una pérdida de volumen de sangre aguda o una deshidratación para mantener los niveles de presión arterial. Pero cuando las células yuxtaglomerulares se sobreestimulan de manera crónica, son los que producen la hipertensión arterial. Bueno, pues resulta que en el año 2000, por vez primera, se encontró un investigador de nombre Donahue, fue el primero en encontrar un homólogo de la enzima convertidora de angiotensina. Y no le quiso cambiar el nombre, simplemente le puso el número 2. Bueno, pues resulta que esta ECA2 rompe la angiotensina 1 y evita que pase a angiotensina 2. Y este péptido de 9 aminoácidos no tiene actividad biológica. Pero no es lo único que puede hacer la ECA2. La ECA2 también lo que puede hacer es actuar sobre la angiotensina 2 y convertirla en un péptido de 7 aminoácidos. Es decir, aquí se cortan 2 y aquí se cortan 4. Este péptido angiotensina 1 tiene actividades vasodilatadoras. Lo voy a decir de una manera un poquito más coloquial. Este sistema es un sistema de contrarregulación para evitar el daño vascular de la angiotensina 2 más allá de las cifras de presión arterial. Porque la angiotensina 2, que hace que se produzca también la aldosterona, tienen relación directa con el proceso de inflamación dentro de los vasos y la remodelación tanto vascular como miocárdica, induciendo la falla cardíaca, que en presencia de catecolamina puede provocar miotoxicidad y hacer más grave la insuficiencia cardíaca, hacer arritmogénesis y desde luego provocar muerte súbita, que es de lo que se muere el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, el endotelio de las arterias se mantiene sano siempre y cuando este grupo de moléculas se queden en el citoplasma, gracias a que el óxido nítrico no permite que difunda hacia el DNA. Entonces, el óxido nítrico hace todas sus funciones, es antiinflamatorio, es vasodilatador y protege de todo daño a la pared del vaso. Pero una vez que este llega al núcleo, entonces
el óxido nítrico se destruye y entonces se empieza a hacer una cascada de inflamación en el que el propio endotelio puede producir angiotensina 1, angiotensina 2, ECA, y entonces producir hipertrofia, fibrosis y daño directo dentro de la propia arteria e incluso inducir el proceso de aterosclerosis. Entonces, por qué nos interesa el haber hablado de esta ECA2 como homólogo? Bueno, pues resulta que cuando se hizo el descubrimiento de la primera pandemia en el 2013 con el primer coronavirus, se relacionó que en algunos animales de experimentación la ECA2 comparte información con la proteína S y entonces la ECA2 se convierte en el receptor del virus. Esto de alguna manera tiene implicación porque, dicho de una manera muy coloquial, la ECA2 que se va a producir entre más descontrol de hipertensión haya o daño en el corazón, sirve para enganchar al virus y meterla al endotelio de los vasos. Entonces, es muy importante reconocer que la enzima convertidora o el homólogo, en este caso la 2, se puede sintetizar en el intestino delgado, en los testículos, en el tejido adiposo, y es una de las razones por las cuales una de la mayor tasa de mortalidad es en obesidad, pero también en el músculo cardíaco y en el riñón, y evidentemente en el pulmón. Y de ahí vienen las complicaciones que pueden comprometer la vida. Entonces, dada la similitud del virus desde el punto de vista genético con el primero, pues de alguna manera se supuso que su origen pudiese ser exactamente el mismo. Ahora, voy a abrir la inquietud en ustedes de pensar que en lugar de lo que dijo un biólogo en Wuhan, que ciertamente el virus, que solo es típico de los murciélagos, dentro del confinamiento de los murciélagos en este mercado, dada la enorme variedad de mamíferos que había, alguno de ellos, no especificado, es el que sirvió de vehículo para que se infectara el ser humano. Sin embargo, lo que sí es un hecho, aunque no sabemos qué tipo, es que entre el periodo comprendido de 2015 a 2017 se estuvo estudiando en Wuhan el virus. Hay quien mencionó de manera verbal que lo que los chinos estaban buscando era utilizar al coronavirus como vehículo para hacer una vacuna, pero contra el SIDA. De tal suerte que si se manipuló o no se manipuló el virus, si el virus es una creación de laboratorio o simplemente hubo una mutación o una transmisión de algún otro mamífero en el mercado, pues es algo que nunca vamos a saber. El tema es que la diferencia entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 es la proteína S, porque la proteína S es la que le confiere la forma de espiga en el espacio y es el que comparte el receptor homólogo de la enzima convertidora de angiotensina. Y por lo tanto, la enfermedad es totalmente diferente a la que se observó en el año 2003. Esta enzima que sirve como receptor, lo único que hace es, como tiene el receptor dentro de la membrana celular ya establecido para esta hormona, para poder ingresar al interior, fija a la proteína S y entonces el coronavirus queda con este complejo fijo a la membrana celular. Y ahí se encuentra con esta proteína, la TMPRSS2, que es una proteína transmembrana que reconoce al complejo. Y una vez que se juntan los tres, entonces se inicia el proceso de endocitosis a través de un fagosoma y entonces el virus entra al interior de la célula y de ahí al DNA para replicarse. Ahora, al margen de que se produzca en muchos órganos, solo en la pared vascular, la célula tiene, el virus tiene como objetivo ir a una arteria, a una célula que se encuentra junto a la célula endotelial, que es el pericito, que es la célula madre,
que va a producir células endoteliales. Bueno, la magnitud y el tamaño de la flecha lo que representan es la afinidad hacia esa célula en particular del virus. Entonces, las cuatro más importantes son las células endoteliales, el neutrófilo, el miocardio y el fibroblasto. Pero también llega al monocito. Y esta parte de aquí, inmunológicamente, es la más importante en el desarrollo de la enfermedad. Porque ahora si la centro en lo que va a ser el origen final de la enfermedad, resulta que esta célula, a donde más va a infectar, es a los linfocitos. Y entonces, al infectar a los linfocitos, mata tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Y en ese momento, la inmunidad, tanto humoral como celular, se abate por completo. Y es en estos casos donde la persona inevitablemente va a fallecer. Esto implicó que en algunos centros, desde un inicio, se tomara como uno de los marcadores pronósticos el número celular con respecto a los linfocitos T. Muy parecido a lo que sucedía con el SIDA. Entre menos número de células tengo, mayor es la repercusión y por lo tanto la posibilidad de que esa persona fallezca. Entonces, lo que hace el pericito es simplemente propagar la infección, pero la afección del monocito, en su magnitud a la respuesta inflamatoria y a la pérdida de inmunidad, es la que produce la muerte de una persona. Modelos experimentales son los que demostraron que había una mayor expresión de RNA mensajero para producir la ECA2 en presencia de falla cardíaca. Y aquí sucedía algo muy interesante. En modelos experimentales a los que se les daba un inhibidor de la ECA para el tratamiento de la hipertensión, resulta que la expresión de la ECA fue mucho mayor. Y entonces se pensó que las personas hipertensas que tomaban inhibidores de la ECA iban a tener más relación con la falla cardíaca y se iban a morir. Y por lo tanto, a nivel global, se dudó del tratamiento antihipertensivo. Y ahora entenderán por qué una periodista me quería hacer la entrevista, porque querían saber cuáles eran los medicamentos que sí se pudiesen tomar en el tratamiento de la infección. Bueno, pues resulta que se empieza a buscar específicamente qué está pasando con este grupo de medicamentos y entonces la Sociedad Europea de Cardiología hace un manuscrito y simplemente menciona que los beneficios que dan estos medicamentos no sobrepasan el riesgo y que por lo tanto no deben ni de suspenderse ni sustituirse, porque por el contrario lo que podía suceder es que podría incrementar la mortalidad de los pacientes con COVID. Hoy entendemos perfectamente bien que si yo utilizo un inhibidor de la ECA, por definición no voy a tener angiotensina. Y si no tengo angiotensina, tampoco ese huésped tiene por qué elaborar angiotensina 2 o ECA2. Y por lo tanto, no hay el receptor para el virus y esa persona no va a hacer endotelitis para diseminar y propagar la infección. Ahora, ciertamente hay una percepción muy pobre de cómo se puede propagar la enfermedad. Y algo que todavía es más crítico es la mutación genética de la proteína S. Hay una doctora que tiene una publicación en España que me pareció muy interesante, de que habla de que la replicación viral tiene que inducir de manera obligada una mutación muy frecuente porque tal es el efecto de la replicación genética, es tan amplia y tan rápida que hace que se pierda la misma secuencia genética con tanta replicación viral. Entonces resulta que la primera mutación de la proteína S hizo un cambio que fue dramático. Mientras que en Asia la transmisión de la enfermedad fue de 1 a 3 personas, cuando llegó a Europa, esta mutación hizo que la replicación viral fuera mucho mayor y al ser mucho mayor dentro de las células, entonces diseminó la enfermedad en una proporción de 1 a 10. Y eso explica por qué en el continente americano y en algunos países de Europa
el número de propagación y de infectados es mucho mayor que lo que sucedió en Asia. No quiero dejar de alguna manera de compartir este artículo que me pareció también muy interesante sobre la grasa epicárdica, porque en este sitio, en pacientes con sobrepeso, también se expresa de manera muy importante la AC2 y que por supuesto es la que va a hacer que el virus, como ya mencioné, se disemine. Si esa diseminación llega al músculo y empieza a matar el músculo como si fuera un infarto, pues resulta que la mortalidad también se ve afectada. La primera línea es sin enfermedad y a pesar de que no tenían ningún daño en el corazón y las troponinas se elevaron, pues la mortalidad fue discretamente alta con respecto a los sujetos normales. Pero si empieza a haber un elevado, como en este caso, con enfermedad cardiovascular, entonces la mortalidad en este grupo llegó a ser del 70%. Entonces, la inflamación aguda del endotelio y del músculo también tienen que ver con el índice pronóstico. Finalmente, en los Estados Unidos, tratando de tener ellos una posición con respecto a los medicamentos, hicieron un análisis multicéntrico de todos estos hospitales que ustedes ven y o estados de la Unión Americana. Y resultó que de todos los medicamentos que se habían utilizado en la infección, solo hubo 2 que disminuyó la tasa de mortalidad: los inhibidores de la ECA y las estatinas. Así que a mí me resultó desde un principio muy sorpresivo que no se hablara de estos medicamentos como parte del tratamiento de la infección, aunque entiendo perfectamente bien que el beneficio que se obtiene es crónico, porque al tener la cronicidad es cuando no hay forma de que esa persona tenga una elevación de angiotensina y de la ECA2. Quiero terminar con este último análisis también de la ciudad de Wuhan, donde me volvió a parecer muy interesante lo que hacen este grupo de medicamentos. En esta gráfica circulé lo que sucedía con respecto a los medicamentos antihipertensivos que no eran de estos grupos, y quiero decir que el 75% de los pacientes recibieron betabloqueadores y solo el 25%, curiosamente, inhibidores de la ECA. Y uno puede ver cómo la interleucina 6, como un marcador de inflamación, se sintetizó en una proporción muy pequeña. Lo mismo lo hizo la proteína C reactiva. Es decir, los que tuvieron un mayor proceso inflamatorio fueron el grupo que tomaba betabloqueadores. Ahora, ¿qué sucede si ahora yo hago un análisis sobre el conteo de las células? Y como mencioné, el conteo de las células es el de mayor valor pronóstico, porque si se mueren los linfocitos, pues ya no hay respuesta inmunológica. Así que el manejo de las células en sangre en una mayor proporción de leucocitos hace que el curso de la enfermedad sea mucho más favorable. Y de nuevo, el grupo que no tomaba estos medicamentos disminuyó de manera muy significativa sus cuentas de los diferentes tipos de linfocitos, mientras que los que tomaron la inhibición de la ECA no tuvieron ese problema. Entonces, al final del día, hacen un análisis del curso clínico de los enfermos y resulta que los que recibieron betabloqueadores, la mitad de ellos tuvieron un curso severo de la enfermedad y un porcentaje de ellos falleció. En el lado derecho del pie, los que tomaron todos los medicamentos que inhiben al sistema renina-angiotensina-aldosterona tuvieron un curso en más del 75% menos severo, menor hospitalización y ninguno de ellos se murió. Esto, por supuesto, de manera muy, muy particular, me hizo cambiar un poco mi actuación con respecto al uso de los antihipertensivos. Y cuando volví a recordar que fue el primer estudio que les mostré de la importancia de la hipertensión, vuelven a hacer una comparación entre los que utilizaron inhibidores del sistema renina-angiotensina versus no, y resulta que los que tomaron estos medicamentos disminuyeron el riesgo relativo en un 40%. Y por lo tanto, a partir de ese momento, yo empecé a utilizar de una manera mucho más temprana en los hipertensos
los inhibidores de la ECA o los inhibidores de receptores AT2, pensando que si llegaban a adquirir el virus, no tuviesen ECA2 en la sangre para evitar la mayor complicación y quizá poderles evitar la muerte. Entonces, en conclusión, la hipertensión arterial y la diabetes son los mayores factores de riesgo junto con la obesidad. La edad y los que tienen aterosclerosis sistémica, particularmente la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, son las condiciones que comprometen la vida en infección por este virus. Si además de eso hay troponina elevada, pro-BNP, dímero D, ferritina y calcitonina, todavía cualquiera de estos marcadores ensombrece aún más el pronóstico de la enfermedad. Para que haya una infección que comprometa la vida tiene que haber un proceso de endotelitis y o alveolitis. Y para eso, la ECA2 asociada a la proteína transmembrana son necesarias para la inclusión del virus de manera intracelular. La expresión de esta célula es la más importante para detonar la propagación de la infección y la tormenta inflamatoria y la depresión inmunológica son los que determinan el pronóstico de la infección. Y los inhibidores de la ECA y los inhibidores de receptores de angiotensina 2 pueden reducir las complicaciones y acortar la estancia hospitalaria. Hasta la fecha, no hay ningún manual de tratamiento de COVID que los haya incluido. Y esta fue una imagen tomada en el término del confinamiento en la misma ciudad de Wuhan, pero la puse porque quiero señalar que a pesar de que terminó el confinamiento, los cubrebocas se siguieron usando hasta el momento actual. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Héctor. Ya me pude conectar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Abel, muchísimas gracias por la presentación. De verdad, nos diste un excelente repaso en cuanto a los temas de morbilidad y sobre todo de predisposición, pues, para los mecanismos de acción de esta infección que estamos empezando a entender mejor. ¿Verdad? Muchísimas gracias. No, al Y contrario. bueno, abrimos el foro para preguntas. José Luis, por favor. De las personas que por alguna razón tuvimos esta enfermedad, ¿qué secuelas cardiovasculares quedan? Esa es una pregunta muy importante, muy importante. Cierto. Porque ahora lo que yo empiezo a ver en mi consulta es el síndrome post-COVID. Y no tengo una explicación muy clara, pero la mayor proporción de miocarditis que potencialmente puede llegar a una insuficiencia cardíaca en etapa temprana, solo la he visto en jóvenes, no en sujetos arriba de 50 años. En los que estoy viendo las miocarditis son en sujetos que tienen entre 30 y 45 años. Y es muy triste porque de todos esos, los que vayan a tener fibrosis miocárdica, pues van a tener ya un pronóstico definido desde el punto de vista de cronicidad. Entonces, sí es muy importante. Ahora, el otro tema que no ha permeado es que el diagnóstico de la miocarditis post-COVID no lo haces con un ecocardiograma. Y como la pericarditis y la miocarditis se ha utilizado durante mucho tiempo como primera intención el ecocardiograma, entonces la gente hace el ecocardiograma y puede reportarse normal. Y la única forma de hacer el diagnóstico es con resonancia magnética. ¿Y con respecto a la hipertensión? Con respecto a la hipertensión, si la hipertensión es una hipertensión controlada y no ha dejado ningún daño a órgano blanco, es decir, no hay hipertrofia ventricular izquierda, el mero control de las cifras de presión arterial abate la mortalidad y el curso es mucho más benigno. No, pero tiene que haber... Secuela, pues. ¿Cómo? Como secuela, que antes no había y ahora hay. No deja secuela. No. No. Okay. Gracias. Tocaste un punto bien interesante que es todo este asunto de las secuelas que ahora llamamos COVID largo.
Sí. o que empieza a llamarse COVID largo. Resulta que el COVID largo tiene secuelas neurológicas, psiquiátricas, renales, cardiovasculares y las que le encontremos en el futuro, ¿verdad? Es algo verdaderamente interesante. Además, pues, del mecanismo de acción que estamos empezando a entender mejor, la circunstancia de cuáles van a ser las secuelas que vamos a tener que vivir con ellas, ¿no? Porque bien contabas las cifras de mortalidad, que de suyo son trágicas, verdaderamente trágicas, y yo le agregaría además irresponsables. Aparte. Pero las personas infectadas, esas son millones. Entonces, cuando estamos hablando de estas secuelas de COVID largo, sí estamos hablando de una importante cantidad de la población que vamos a tener que empezar a manejar con veto a saber cuántas secuelas más. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Oye, ¿Sí? y todavía para hacer más impactante tu comentario, ahora imagínate que entre la vacunación y la inmunidad por rebaño va a haber mucho más asintomáticos. Sí, No claro. es que la enfermedad se haya quitado o se haya frenado. No, es simplemente que van a ser asintomáticos. Sí. Y por lo tanto, en 1 o 2 años, todavía este COVID largo va a tener mucho más importancia. Sí, claro, por supuesto. El asunto de la vacunación lo que hace es evitarte el COVID grave, Claro. porque ya entrena al sistema inmunológico a lo que debe de hacer cuando tenga contacto con el SARS-CoV-2. Pero de que vamos a padecer COVID leve a moderado, aunque... Y agrégale los asintomáticos, porque después de todo el esfuerzo de vacunación que se está haciendo, de todas maneras tenemos el segmento de población de 12 o menos que de suyo son transmisores naturales y que en este momento todavía no se pueden vacunar porque no existe una indicación para ello y porque no hay además suficiente número de vacunas para vacunarlos a todos. Claro. De ahí la importancia que sigamos con las medidas sanitarias y seguimos con las cubrebocas y todo lo demás por un buen tiempo más. Eso es claro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Augusto. Aquellos pacientes hipertensos que no tomaban inhibidores de la ECA, si tienen el padecimiento, van empezando, ¿conviene cambiarles para controlar la hipertensión ya en este momento con inhibidores? Absolutamente. Y eso es lo que yo hice en mi práctica clínica desde hace más de 1 año. Si no estaban tomando un inhibidor de la ECA, se los doy. Ahora, los diabéticos, aún sin ser hipertensos, también producen ECA2. Entonces, a todos los diabéticos también les doy una dosis moderada de inhibidor de la ECA para proteger sus arterias. Y evidentemente con el propósito de que el diabético, al suprimir la ECA2, tampoco tenga un proceso tan largo o que comprometa la vida en caso de que tenga la infección. En alguna ocasión oí una plática y me dejó los ojos grandototes y cuadrados, de un internista que decía que debe de cambiarse el concepto de la diabetes. Decir que la diabetes es una enfermedad endotelial que alguna vez cursó con hiperglicemia. ¿Por qué? Porque todo el daño inicial, además, es a nivel de endotelio. Eso explica lo que estás diciendo, que se produce más renina. Yo tengo 3 años de diabético. No tengo hipertensión, pero tomo 10 miligramos de... Estoy convencido de que no es la glucosa. Es el estrés oxidativo completito el que te va a dañar. Si yo tengo una inhibición del nivel de oxidación y del nivel de ECA2, al margen de cómo esté la glucosa, vas a tener un beneficio. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Quería enseñarles, llegó a mis manos un panfleto de un periódico en el que salen las complicaciones precisamente del COVID. Y si lo alcanzan a ver, es el cuerpo y todos los órganos se ven implicados.
desde cerebro, ojos, boca, faringe, pulmones, corazón, hígado, vaso, intestinos, páncreas, genitales, etcétera. Entonces, no queda nada, nada, nada a la imaginación. Todo se ve. Es una enfermedad totalmente sistémica, como enfermedad viral que es. Y entonces tenemos que estar muy a las vivas, no solamente los cardiólogos, no solamente los ginecólogos, los que manejamos la gastro, vemos que nos va a afectar a todos los niveles. Correcto. Y en este momento de la pandemia, la humanidad tiene una de dos alternativas. O tener contacto con el SARS-CoV-2 a través de infectarse, o tener contacto con el SARS-CoV-2 a través de vacunarse. Pero todos los seres humanos del mundo vamos a tener contacto con el SARS-CoV-2 alguna vez. Eso es claro. Ahora, viene algo que va a ser muy interesante. Las vacunas de Moderna y de Pfizer no utilizan como vehículo un virus atenuado. Exacto. ¿Sí? Lo que utilizaron es el RNA mensajero que codifica en contra de la proteína S para poder hacer un anticuerpo. Bueno, hace un par de semanas salió ya un artículo que sugiere fuertemente que la mezcla de dos vacunas es mejor que una sola. Entonces, yo creo que en un futuro, una vez que las vacunas salgan disponibles, va a hacerse un mix de vacunación para estar todavía más protegidos. Sí. Aplicando atenuados. Sí, claro, porque si lo metes junto con un virus atenuado, estás teniendo dos mecanismos distintos de protección inmunológica. Correcto, correcto. Entonces, suena que la combinación de las vacunas vaya a ser mucho más efectiva que una sola. Claro. Porque estás despertando la respuesta inmunológica por diferentes vías. La vacunación tradicional está referida a la vacunación con virus muertos o virus inactivados o porciones de virus. Esa es la vacuna clásica. La utilización de RNA mensajero tradicionalmente no se llamaba vacunación, se llama vacuna hasta ahora que estamos en pandemia. Pero como originalmente se llamaba a la aplicación de RNA mensajero para evocar una respuesta inmune, se llamaba terapia génica. Ándale. La utilización del RNA mensajero es una terapia génica. Eso es un tipo de terapia que está todavía experimental con los oncólogos. Le meten el RNA mensajero, es una secuencia para que las propias células del cuerpo generen anticuerpos contra el tumor y que entonces el sistema inmunológico de la persona te proteja porque entonces ataca el tumor, ¿no? Y de ahí sacaron el mecanismo de acción y lo están utilizando como vacuna. Pero sí es una, digamos, vacuna extremadamente selectiva, porque es contra una parte de la proteína, específicamente esa proteína S, ¿verdad? Lo que hacen las vacunas tradicionalmente cuando te inyectan el virus es que tú aprendes a reaccionar tu sistema inmunológico contra el virus completo. Sí. Entonces, este mecanismo de acción extremadamente preciso, así como quirúrgico, ¿verdad? Con el sistema inespecífico del virus completo, indudablemente que va a dar un resultado muy interesante. Y además va a ser una de las soluciones a la problemática esta de que necesitamos 7.500 millones de vacunas, la mayor parte de ellas en 2 dosis, para que podamos estar todos inmunizados, ¿verdad? Por año. Por año. Sí, por año. Aparte. Además, es toda la razón, por año, porque seguramente nos la vamos a tener que poner junto con todas las demás. Oye, yo tenía preparado, pero te digo que lo cambié, pero hablando de terapia génica, tuve el orgullo de ser uno de los 6 médicos que elaboró el Consenso Latinoamericano de Dislipidemias y Aterosclerosis. Y hay cosas muy interesantes, muy nuevas en el tema.
Y quizá lo más novedoso son las terapias génicas. Entonces, la voy a dejar guardadita para que cuando ustedes lo decidan el próximo año, con mucho gusto, hablamos de esa parte que también es muy Sí, interesante. cómo no. Claro. Sí, la terapia génica es el inicio de la utilización del sistema inmunológico en tu beneficio, ¿verdad? Hasta ahora nos la pasábamos luchando contra el sistema inmunológico en las enfermedades autoinmunes. Ahora sí estamos haciendo algo que para ponerlo a trabajar en nuestro beneficio. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No. Bueno, un comentario adicional a lo que nos presentaste al principio. Wuhan es una ciudad muy importante en China porque es una ciudad es como un hub, pues es un centro operativo de los trenes rápidos en China. Es como un Querétaro, pero chino. Entonces, tienen reportes periodísticos de estas famosas neumonías atípicas transmisibles entre humanos desde noviembre. O sea, desde un mes antes empezaban a entender que algo estaba sucediendo muy mal en esa ciudad y de que le iban a cerrar. De por ahí de mediados de noviembre al 31 de diciembre, que por fin le avisaron a la OMS, por lo menos 250,000 chinos salieron de Wuhan. Muchos de ellos portando el famoso virus. Claro. Y muchos de ellos, saliendo de Wuhan, sus trenes rápidos, salieron en avión al norte de Europa. No es gratuito que haya empezado la pandemia en Europa, en el norte, en Italia. Oye, en gobiernos autoritarios como el chino, y otras regiones del propio Asia, ellos no tienen la parte de confidencialidad de datos. Uh-huh. Y por lo tanto, el registro antropométrico es universal. Yo no estoy a favor de eso, absolutamente, y menos en un país como México. Pero lo que sí es muy, muy, muy significativo en una política de salud, como en estos casos, es que en algunos países asiáticos te llegaba a tu teléfono celular un mensaje. Sí. Usted iba a las 11:45 en el vagón número 3 del metro que iba de tal a tal lado, y en ese vagón había 4 personas infectadas y por lo tanto usted se tiene que mantener en cuarentena durante 2 semanas. Ya avisamos a su trabajo y tiene que ir tal día a tal hora a hacerse su prueba de PCR. Correcto. Nos presentaste unas cifras muy interesantes a nivel China. Taiwán, que es un país mucho más pequeño, población china, al fin de cuentas, ha tenido hasta el momento 8 fallecimientos por COVID-19. 8 fallecimientos. Vietnam, 80, 85, por ahí. Singapur, más o menos por ahí, 95, 100. Fíjate nomás las cifras. Es decir, sí es muy importante que revisemos qué es lo que hacemos, porque estamos haciendo algo muy mal. En la epidemia del SARS-CoV-1, la del SARS de 2003, que mencionaste, se le llamó pandemia porque hubo 32 países implicados. Muertes, 5,000. En el mundo, porque los sistemas sanitarios funcionaron. Realmente se identificaban casos, se aislaban, se buscaban contactos, se aislaban, o sea, se hizo el trabajo que se tiene que hacer, cosa que ahora nos pasamos por el arco del triunfo y mira nada más cómo lo estamos pagando. Yo he tenido la oportunidad de ir 3 veces a Singapur a dar conferencias. Uh-huh. Y desde la primera vez que fui me impresionó muchísimo la isla. Es algo de veras impactante. Y le preguntaba yo a una de las personas que si había drogadicción. Y me dijeron, aquí hay una situación muy importante. Si te agarran con droga, sea para uso personal o para tráfico, no hay juicio. Es horca. Sí. Si tú robas,
no hay juicio, es horca. Entonces son sistemas muy rígidos y claro, cuando ponen la cuarentena es muy simple. O te quedas en tu casa o te quedas en la cárcel. En la cadena. Entonces, bueno, son políticas, son sistemas muy rígidos, pero que políticas de salud, o sea, no llegamos, pero ni a los talones. Bien. Pues, Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Abel? Pues muchas gracias a los que se conectaron y muchas gracias por la invitación, Héctor. Te agradecemos nuevamente, muchísimas gracias. Interesantísima tu presentación y nos permitiste grabarla, así que la vamos a tener ahí para que La vamos a ver. los que se la perdieron puedan verla. Y a mucho orgullo, Grupo Médico. Muy bien. Muchísimas gracias, Muchas Abel. gracias. Linda. ¿De qué? Un abrazo electrónico Descansen a todos.